Con las nuevas normativas y carnets, las motos de baja cilindrada están viviendo una nueva juventud. Una clara muestra de ello es que todos los fabricantes están incorporando modelos de 250 a 400 centímetros cúbicos. Cuando empecé a ir en moto, las deportivas de cuarto de litro eran casi anecdóticas. Eran pocos los que pudieran permitirse una. Por suerte esto ha cambiado. En este vídeo probamos una deportiva de 250 con un precio razonable. Ponemos a prueba la Yosun GD 250R. Hay que reconocerlo, Yosun ha hecho un trabajo de diseño excelente. Sus líneas son angulosas y agresivas. Acentúan su carácter deportivo, desde su frontal con un precioso bifaro hasta el afilado colín con luz LED. Una vez a sus mandos, lo que más llama la atención es su cuadro de instrumentos. Es totalmente digital, al estilo de las motos de competición. Contamos con toda la información que podemos necesitar. De hecho, más de la que te esperas en una moto de este tipo y cilindrada, desde nivel de combustible y temperatura de refrigerante hasta marcha granada. La posición es deportiva, con el cuerpo hacia adelante y los pies atrás, aunque menos de lo que me esperaba. Un detalle que me ha llamado mucho la atención son las estriberas regulables. Gracias a esto podré dejar la posición a mi gusto en pocos minutos. El depósito es muy estrecho, el asiento se sitúa a 78 centímetros y hacemos pie con comodidad. De momento, esta coreana de cuarto de litro me está dando buenas vibraciones. Ha llegado la hora de ponerse en marcha, así que arrancamos. El pequeño monocilíndrico de 250 genera 29 caballos. Supongo que serán suficientes para mover con algo de alegría los poco más de 150 kilos que pesa. No tengo muchas ganas de rodar por ciudad, y creo que la Yosun tampoco, así que me lo ahorraré. Las vías rápidas tampoco me gustan, y siempre intento evitarlas, aunque me van bien para ir cogiendo sensaciones. Lo primero es el tacto del embrague. Es algo duro, pero su funcionamiento correcto. El cambio es preciso y de accionamiento suave. Por las vías rápidas el motor se comporta. Podemos ir a velocidad de la vía sin problema. Las vibraciones son las que te puedes esperar de cualquier monocilíndrico. No son nada molestas. El carenado nos ofrece una buena protección contra el viento. Las suspensiones son firmes. Por fin llegamos a una buena carretera. No sé por qué, pero desde que me he subido a la GD 250R me da buenas sensaciones. Sin embargo, ha llegado la hora de poner la prueba. Veremos si la calidad de los componentes está a la altura o tan solo son apariencias. El conjunto de suspensiones, compuesto por una horquilla invertida de 37 mm y un amortiguador trasero anclado directamente al basculante y colocado en un lateral, quedan muy bonitos, al igual que el gran disco delantero de 300 mordido por pinzas de 4 pistones. De momento, funcionan correctamente. Rodando con alegría, esta coreana se comporta mucho mejor de lo que me esperaba. Poco a poco me voy dando cuenta de detalles de calidad, como los latiguillos de freno metálicos. El motor, pese a entregar 29 caballos, se comporta muy bien. Recupera bastante bien, aunque parece que vaya un poco retenido. El escape de serie es demasiado cerrado. Los neumáticos de 110 delante y 150 detrás están acorde con el tamaño de la moto. De momento se está mostrando muy noble y estable. Ahora vendría cuando subo el ritmo, pero no sé por qué me está pidiendo más. Así que, ¿por qué no la ponemos a prueba a fondo? Nos vamos al circuito. Ahora sí. Llevo unos días pensando, y cada vez coge más fuerza la idea de que esta moto ha sido pensada para la competición, alguna copa de promoción o algo por el estilo. Conforme voy dando vueltas al circuito, esta idea coge más fuerza. Es cierto que las suspensiones carecen de regulación, pero son lo bastante firmes para rodar bien el circuito. Te transmiten mucha información. El conjunto de frenos no muestra signos de fatiga. Tienen buen mordillante. Después de todo el día en el circuito, la Yosun se ha comportado a la perfección. Tan solo le he encontrado un problema. El compuesto de los neumáticos de marca impronunciable no está a la altura. No da suficiente confianza como para intentar apurar un poco más el paso por curva o forzar la entrada. Ni suspensiones ni frenos han desfallecido después de un duro día de circuito. Termino el día agotado y muy satisfecho con el comportamiento de esta pequeña moto. Durante nuestra prueba, el consumo ha estado rondando los 5 litros a los 100. Esto, sumado al depósito de 11 litros, nos da una autonomía máxima teórica de poco más de 200 km. El circuito se verá reducida a casi la mitad. Ya me habría gustado cuando empecé a ir en moto haber contado con una moto como esta Yosun. Es una alternativa muy a tener en cuenta como primera moto. Aparte de ser de las más bonitas, la calidad general está a la altura. Eso sí,
Si te la compras, antes de sacarla de concesionario, cambia los neumáticos y el tubo de escape. Seguro que con eso mejorará mucho. Es más, me he quedado con ganas de poder rodar en circuito con unos neumáticos deportivos de marca europea. Además, también es ideal para hacer tus primeras entradas al circuito. Como veréis en otro vídeo, puedes salir a jugar con los mayores.